Muy buenos días, estimada región y querida región de Aysén, Puerto Aysén. Estamos hoy día con el almirante Rodolfo Codina Díaz, que fue comandante en jefe durante la presidencia de Ricardo Lago y también de la presidenta Bachelet. Entonces, el gran honor de poder hacer unas consultas, hacerles verificar su visión sobre lo que está ocurriendo en Chile y lo que va a ocurrir a futuro, sobre varios temas. Hoy día también es presidente del Consejo de Almirantes Generales en retiro y está viendo con ojos distintos, otro prisma de experiencia, lo que está ocurriendo en Chile. Almirante, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Jorge. Mucho gusto saludarte. Aquí estamos nuevamente tras una fallida operación del otro día que me quedó sin Sí, sonido y ah, ¿cómo ve la situación hoy día en Chile en todo este proceso de cambio que hay distintas visiones, cambio de civilización, las redes sociales? Hay muchos factores que están realmente acelerando ciertos procesos que yo creo que nadie lo entiende a cabalidad, cada uno lo interpreta de su perspectiva y su vereda, pero aquí hoy día yo creo que hay que mirar todo esto con una perspectiva de globalización, de digitalización, de mucha y exceso de información, posverdad y revoluciones que van tomando el proceso no solo en Chile, sino también en el mundo. así es, pues. Mira, bueno, yo creo que estamos inmersos en una gran revolución tecnológica. Dentro de ella, tal vez, la que más efecto tiene es todas las comunicaciones, ¿no? Las redes sociales, el sistema ahora de las personas de comunicarse rápidamente, ya sea por imagen, por voz, eh, con cualquier parte del mundo, entre ellos, cosa que antes estaba reducido a un espacio físico mucho más chico, porque una llamada telefónica hace 50 años a Europa o a Asia era carísima, era casi imposible. Eh, esa es y tiene efectos tanto positivos como negativos, porque dentro de lo negativo está la mentira, lo que le llaman las fake news, o también la crítica sin fundamentos que se puede repartir fácilmente en un gran universo de personas. Ahora, en la situación del país, bueno, estamos también frente a un gran número de elecciones que entre ellas está la constituyente, elegir a los 155 representantes para redactar una nueva constitución y que va a estar en cierta medida contaminada con las elecciones también de alcaldes, de gobernadores, después de parlamentarios y de presidentes. ¿Ya? Yo espero y confío en que salgan electos 155 personas que puedan dialogar, que eso es lo más importante, que no hayan posiciones totalmente, digamos, antagónicas, que no conversables, porque así no se trabaja. Eh, Se trabaja en base a la comunicación, en base al intercambio de opiniones. Muchas veces algo tiene que ser una parte y el otro igual para llegar a un acuerdo y avanzar. Esa es la forma en que funciona la democracia. La democracia no es perfecta, es un muy buen sistema de gobierno, pero nunca ha sido perfecta. ¿Ya? Así que yo espero que en abril tengamos elegido unos buenos constituyentes y trabajen durante un año que tienen para trabajar en forma armónica, sin mayores interferencias, y ojalá tampoco no tengan la interferencia externa de gente violenta, gente extremista de cualquier color, que vaya a presionarlos, que vaya a funarlos a ellos, a sus familias, en fin, eso es lo que veo en adelante. Y entre medio de todo esto tenemos la crisis sanitaria y económica, que producto de la crisis sanitaria obviamente hemos tenido una crisis económica, que también se arrastró con la violencia que se desató el 18 de octubre del año 2019. Hay muchos saqueos, locales incendiados, gente que se asustó, que cerró su comercio. Valparaíso, yo soy porteño, hijo ilustre de la ciudad con mucho orgullo. Da pena verlo, el centro de la ciudad todo cerrado, en fin. Bueno, todo esto es una mezcla de cosas que vamos a tener que vivir de aquí en adelante. Ahora un tema que está muy en boga y que quiero anexarlo con otra cosa, más territorial, ¿no es cierto? Zona económica exclusiva. Y quiero agregarle, el otro día no lo habíamos hablado,
Isla de Pascua, ya, que de repente uno pregunta, ¿es Isla de Pascua un cacho para Chile o es oceanopolítica o es algo estratégico? ¿Qué incidencia tiene todo eso en el futuro de Chile, de lo que está ocurriendo? Y también me gustaría mezclar un poquitito con mar territorial y Antártida. Es algo que yo creo que está dentro de un mismo contexto porque cada cual que se instala en la Antártida dice, este es mi terreno, pero es tierra de nadie. Pero tiene incidencia, ¿no es cierto?, la presencia de chilenos allí por un ámbito histórico, probablemente a futuro, cuando vayan a juicio, marcando, digamos, hito de presencia. Entonces, el tema va, primero, el mar de Chile, China, eh, como a pesar que esté, ¿no es cierto?, al borde zona económica exclusiva, ese borde no implica que esté sacando y accediendo a recursos que son migrantes desde otras zonas y que al final sí o sí, no es que sea una línea real, sino es intangible, pero eso mismo también está sacando los recursos que entran, ¿no es cierto?, al mar territorial o al mar zona económica exclusiva. Claro, bueno, mira, ahí de lo que tú me preguntas, vamos a hablar de tres temas. Primero, el mar, tanto no solo el territorial, sino que hasta la zona económica exclusiva, que son 200 millas. Eh, Después hablamos un poco de la isla de Pascua y después de la Antártida. Partamos primero el mar, digamos, soberano de Chile. ¿Ya? Nosotros tenemos 12 millas de mar territorial y después 188 millas de zona económica exclusiva. En el mar territorial tenemos mucho más soberanía, entre comillas, que en la otra, porque la zona económica exclusiva hay libre tránsito, pueden haber fuerzas navales extranjeras, hacer ejercicio, en fin. Pero sí los recursos pesqueros son del país ribereño. Y nosotros tenemos el inconveniente de que tenemos un pez, que el jurel, por ejemplo, por citar alguno, que es un pez transzonal y que tiene navega la especie entre, por decir, Nueva Zelanda y el país, y Chile, las costas chilenas. Entonces, si las flotas extranjeras, sin ponerle nombre, que pueden ser chinas, coreanas, españolas, principalmente son a veces chinas, se ponen a pescar esto a la milla 201, indudablemente que tiene efectos sobre nosotros, porque nosotros incluso tenemos cuotas de pesca del jurel para poder conservar la especie. Entonces yo creo que a futuro el mundo se va a tener que poner de acuerdo y el derecho internacional marítimo, en lo que respecta a todo esto de especies, va a tener que controlarlo en la alta mar, porque en este momento en la alta mar puede pescar sin ningún control cualquier país, ¿ya? Y tiene que haber algo que salga de alguna convención, así como salió las 200 millas, en que diga que tiene que haber acuerdos. Bueno, los países se defienden mucho de esto a través de las organizaciones regionales de pesca, ¿ya? Para combatir este tipo que una parte de la pesca ilegal, cuando ya se meten en la zona económica exclusiva de cada país ribereño, y la otra es poder hacer frente común ante esta amenaza de la pesca en alta mar, pero que afecta porque es un pez transzonal. Hay algunas regulaciones, pero a veces no se cumplen, ¿ya? Ahora ha habido muchas noticias de flotas chinas. Yo creo que, bueno, esas flotas chinas están de tránsito. Muchas veces son flotas que van hacia el Atlántico y que pasan frente al Pacífico, pero van en tránsito y pasan por el Estrecho de Magallanes. Así que en ese sentido se conoce, ¿ya? No es una flota que ande escondida. Pero muchos aviones de exploración aeromarítima han visto verdaderas ciudades flotantes en la noche, se ven un montón de luces, más allá de las 200 millas, pescando, ¿ya? Eh, bueno, ese es un tema. El otro tema de la zona económica exclusiva nuestra y que es un tema que nos debe preocupar es que tiene que ver con el medio ambiente. Y no solo la zona económica exclusiva, sino que también la alta mar, estas islas de plástico que andan de repente flotando y que los peces se lo comen y si se mueren o transmiten esto al ser humano que se come el pez, en fin. Eso es algo que también debería preocuparnos. Nosotros también tenemos muchas zonas declaradas como zonas de protección, áreas de protección marítima. Y para eso hay que tener recursos para poder vigilar y controlar todo eso por intermedio de la Dirección del Territorio Marítimo, ¿ya? Que este año algo le redujeron los recursos, entonces hay medio una incongruencia. Yo sé que estamos en una crisis económica entre exigir tener una protección de un área y no tener los recursos para protegerla, entonces mejor no declararla, ¿ya?
ese es el tema que yo creo más importante en esa área de la zona económica exclusiva. Nosotros además tenemos una zona muy grande, por ejemplo, frente a Valparaíso, entre la octava y quinta región es donde se mueve este pez, más o menos. Y nosotros tenemos Juan Fernández que genera 200 millas más. Entonces, además tenemos 400 millas de zona económica exclusiva prácticamente, porque termina la zona continental y parte la de Juan Fernández, y se suman, ¿ya? Y el control de eso es muy complicado porque los satélites, toda esta tecnología, el día de mañana que hayan drones a larga distancia, tampoco lo van a poder controlar porque incluso hay buques que yo fui 3 años director del territorio marítimo hace ya 20 años. Los buques se tapaban sus matrículas. Pasaba un avión nuestro de exploración aeromarítima y el buque tapaba su chimenea donde tenía la matrícula o en la popa, en el coaste, con una lona y no se sabía quién era. Entonces, una foto no sirve. Lo que sirve es el buque que lo pueda abordar o fiscalizar, ¿ya? Algo me iba a preguntar tú de este Sí, tema. no, es justamente el tema de la reducción drástica de reducción a la Directemar, que en el fondo diría yo que es un brazo operativo en fiscalización, en medio ambiente, narcotráfico, en montones de cosas que creo que es bastante crítico, porque en el fondo la gente no conoce realmente cuál es la función de Directemar, y usted estuvo 3 años ya en Directemar y puede explicar la incidencia de esta reducción drástica de presupuesto. No para la Armada, para el Estado. Claro, bueno, yo no estoy al tanto al detalle de lo que... sé que se le redujo el presupuesto porque salió en las noticias. No sé el efecto de detalle, digamos, ¿no? Pero indudablemente al reducir el presupuesto afecta a la operación, porque es presupuesto de operación, ¿ya? Y la Directemar, Dirección del Territorio Marítimo, tiene 3 áreas, ¿no? Cuando yo era director del territorio teníamos 2 áreas bien claras, que eran mares más seguros, y eso es todo lo que tiene que ver con seguridad marítima, la seguridad de la vida humana en el mar, la seguridad tanto de ese tipo como la seguridad ante la droga que se transita por mar y el crimen organizado que pudiera haber, aquí no hay. Piratería, que tampoco hay afortunadamente frente a la costa nuestra. Bueno, ese tipo de seguridad, eso eran mares más seguros. Mares más limpios, que tiene que ver con el medio ambiente y acuático. Y después se agregó, después que yo ya había dejado incluso la comandante jefe de la Armada, al CHOA, al Servicio Hidrográfico de la Armada, se le puso bajo la dirección del territorio marítimo. Entonces se pasó a un tercero, que es mares más conocidos, que tiene que ver con la cartografía, o sea, mares más seguros, mares más limpios, mares más conocidos. Ese es el objeto y dentro de estas funciones, bueno, está todo lo que es el combate a todos los delitos que se hacen en el mar. Nosotros en el mar tenemos mucho a nivel mundial, tenemos la piratería, el tráfico de armas, el tráfico de drogas, la inmigración ilegal por mar, la pesca ilegal, la contaminación, bueno, todo eso lo tiene que ver. Entonces es fundamental tener los recursos. Si no se tienen, no se puede hacer. Por ejemplo, la salvaguarda de la vida humana en el mar. La Directemar destina muchos recursos con helicóptero en las playas, ¿no? En el tiempo de veraneo, en el periodo estival, desde noviembre hasta fines de marzo, y salvan muchas vidas, porque indudablemente el helicóptero con un buen buzo salvataje es mucho más eficiente que un salvavidas desde la orilla, ¿no? Ahora, si no hay recursos, no hay helicóptero, ¿no? ¿Y qué pasa? Se muere la gente que se interna al mar, mucho en forma imprudente, ¿no? Nosotros teníamos estadísticas de la gente que se internaba al mar y tenía, digamos, problemas, a veces los sacaban medio ahogados, otros sencillamente se fallecían. Eran gente joven, menores de 35 años, y gente que no era del litoral, gente del interior, que no conocen ni le tienen el respeto que no le tiene la gente de la costa, sabe al mar, ¿ya? Así que ese, bueno, y ahora siguiendo con lo que tú me preguntabas, ahora hablando de la isla Pascua. No, la isla Pascua yo creo que es fundamental para la proyección chilena hacia el Pacífico, fue un gran, digamos, visión del presidente Balmaceda de la época y de Policarpo Toro, que fue el que finalmente el iniciador de esto, porque él cuando era guardia marina, así hizo un viaje al Pacífico y pasó por la isla Pascua, y después creo que hizo un par de viajes más, y siempre le llamó la atención
de que esta isla no tenía dueño, entre comillas, no había ningún estado que fuera no pertenecía a ningún estado. Y logró convencer al presidente porque él tenía conexión directa con el presidente de Almaceda, porque un hermano de él era casado con una sobrina del presidente de Almaceda, muy querida, ¿no? Y por eso se hizo un acuerdo. Y el acuerdo que fue el acuerdo de voluntades, así se llamó, el acuerdo entre el Estado de Chile los jefes de la isla de Pascua, el acuerdo de voluntades, o sea, la voluntad de Chile de protegerlos y la voluntad de los isleños, de los Rapanui, de entregarle la soberanía a Chile. Porque ellos habían sufrido, habían sido diezmados por Perú. Habían ido los peruanos a buscar ahí esclavos Mm. y se llevaron hacia las Islas Chincha, todo el comercio del guano, como 1.500 Rapanui. Creo que llegaron como 150, ¿no?, de regreso, y de los cuales sobrevivieron después muy poco. Entonces ellos se sentían muy desprotegidos, ¿ya? Bueno, lamentablemente ese acuerdo no funcionó muy bien, porque después, bueno, murió Balmaceda, vino la guerra civil, y esa isla se la arrendó a un señor de apellido Merlet, que por 30 años que lo que hizo fue explotarla. Entonces la protección que esperaba no se hizo. Y el rey de la isla, que se llamaba Rinoroco, que era un joven de 24 años, dijo: yo tengo que ir a conversar con el rey de Chile, porque esto no se está cumpliendo. Y vino al paraíso. Y aquí un abogado de este señor Merlet lo invitó en la noche, una noche a comer, y lo envenenó y se murió. Sí, la historia es bien Ah, trágica. Y eso se supo porque habían dos soldados conscriptos que eran Rapanui, que estaban en el Maipo y que parece que estuvieron con él y todo. Y ellos contaron esta historia. Después lo enterraron en Valparaíso en algún lugar, pero nunca pudimos encontrarlo. Yo era comandante en jefe, hicimos una Mes del Mar en la Isla Pascua. Yo soy miembro del Consejo de Ancianos honorario, así que yo he tenido mucho contacto con los Rapanui. Y le llevé tierra de donde debería haber sido enterrado el Rinoroco. Y la tienen ahí en la plaza, en un monumento bien bonito. Bueno, pero ¿qué pasó después con este señor Merlet? Después ya el Estado se lo entregó prácticamente a la Marina que lo administrara. Y la Marina tampoco no era la función de administrarla. Después, por los años 60, llegó el Estado allá con todos sus servicios públicos. Llegó los jueces, la registro civil, carabineros, en fin. Y esta gente que llegó allá también llegó media prepotente, medio mirando hacia abajo al isleño, cosa que tampoco fue del agrado de ellos. Entonces yo creo que ha habido una mala política en general de muchos años hacia la isla Pascua. Y no hemos sabido integrarnos bien, o ellos integrarnos bien a nosotros, ¿ya? Ese es el tema de la isla Pascua. Pero que es fundamental para Chile, es fundamental. Eso nos hace ser parte tricontinental, una ventana hacia el Pacífico, en toda esta área que prácticamente sin mayor tierra, puro mar. Y el tema de la Antártica, claro, como dices tú, la soberanía, yo siendo práctico y objetivo, yo creo que la soberanía en la Antártica plena de los países no va a existir. Yo creo que ese va a ser un continente para cuidarlo, para mantenerlo, ojalá, sin contaminación, y que los países tengan sus bases. En el caso nuestro de Chile, tenemos una zona ahí, que es toda la península, que nosotros le llamamos península O'Higgins, que sirve mucho para el estudio del cambio climático, porque en la Antártida se pueden ver qué cambios han habido antes y qué cambios pueden haber en el futuro. Hubo un tiempo que estuve yo como antes jefe, que hicimos un convenio con Valdivia, con un instituto científico, donde iban aviones P3 con unos instrumentos que se les ponían ahí para ver todo el sistema de hielo y poder ir pensando en los cambios climáticos que hubieron antes, ¿ya? Y lo que podía pasar a futuro. Así que yo creo que la Antártica va a mantenerse tal cual está ahora. ok, hay otro aspecto que también se está conversando mucho. Bueno, en los años 90, años 85, 90 se hablaba del Ministerio del Mar y de alguna medida tratar de absorber la Directemar y convertir esto en una suerte de poder político, ¿ah? Lo cual yo soy contrario a un poder político de alguien de turno y tiene que estar totalmente especializado Directemar y tiene que estar jerarquizado porque son funciones muy específicas de fiscalización y requieren también de una disciplina y una calidad también profesional. ¿Cuál es su opinión al respecto?
Mira, lo del Ministerio del Mar han sido varios intentos que han habido y nunca han prosperado. Hay países que han tenido un Ministerio del Mar o que tienen y que tampoco le ha solucionado todos los problemas. Porque independiente que haya un ministerio, siempre va a haber relación de cosas con otros ministerios. Entonces, no se va a poder trabajar en forma muy estanca ni nada. Yo creo que como está ahora, lo que más podría hacerse es una subsecretaría que tenga que ver con ciertas cosas del mar, como se pensó en los años 70, una subsecretaría de pesca, que Ya. es la que tenemos ahora. Está Ujú. bien, ella es la de pesca, pero no el Ministerio del Mar. Eh, y la Directemar mantener su rol. Por ejemplo, hubo un tiempo que se pensó también que todo lo que era del territorio nacional pasara a control de bienes nacionales. Entonces, todo lo que eran concesiones marítimas los controlaba bienes nacionales. Eso lo discutí y me tocó discutirlo a mí en mi época. Pero después veíamos que bienes nacionales es un ministerio que por lo demás es pequeño, no está presente en todas las costas, está presente en las regiones al interior de la región, a veces donde la capital regional no está en el mar o en la costa, no tiene los medios para fiscalizar lo que está más allá de la costa. Entonces, claro, a lo mejor la concesión marítima de una casa ahí a los 80 metros de la línea más alta marea conforme. Pero ¿quién fiscaliza la acuicultura? ¿Quién fiscaliza las áreas de manejo? Tendría que ser los nacionales. Entonces tendría que tener una suerte de parte marítima, con lanchas, y eso encarece mucho. Entonces, al final siguió bajo la fiscalización y control de la Dirección del Territorio Marítimo. Eso. Yo el Ministerio del Mar no encuentro que sea la solución. Yo creo que lo que tiene que haber es coordinación y lo que tiene que haber también es mayor conocimiento de las cosas del mar, en que se le debe dar más importancia, porque, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con puertos y marina mercante, en cierta medida lo maneja el Ministerio de Transporte, porque la marina mercante es un transporte comercial. Y a veces la gente que está ahí en número no es muy grande en los departamentos que trabajan en esto, y los que conocen los temas son pocos. Entonces, eso es lo que falta, más que crear un Ministerio del Mar. Hay temas que son un tanto polémicos, dentro de otros que vamos a conversar. El tema que de repente tratan de plantear que en las Fuerzas Armadas debería existir sindicato, debería existir, ¿no es cierto?, mayor libertad y participación, siendo que la Armada justamente dentro de sus funciones está, ¿no es cierto?, la soberanía nacional, la defensa, y que a mi modo de ver no se condice una cosa con otra, porque una cosa es la participación, las conversaciones, las reuniones, los briefings, y otra cosa es meter sindicalización, ¿no es cierto?, a la estructura orgánica, eh, y pasando a eso, los desafíos del mando, que el mando no es solo mandar, sino también los liderazgos para este siglo XXI, donde vemos que el personal de mar que pasa por la escuela Grumete tiene una infinita formación bastante más amplia que 20, 30 años atrás, tanto por el acceso a la información como también la formación previa, sumado que de repente también uno se encuentra, en el caso mío, cuando estuve en la Armada, uno se encontraba con un sargento, pero en el CRAN, el Centro de Reparaciones Aeronavales, con ingenieros, ¿ya? ¿Cómo se tiene, cuáles son los desafíos cuando uno tiene un oficial, ¿no es cierto? Y ahí uno tiene un supervisor que tiene un nivel profesional altísimo, para poder mantener esa lealtad, esa cohesión. eh, por ahí va, no sé si me entendió los desafíos uno sobre otro. Bueno, lo que dice respecto a los sindicatos, por la forma de trabajar en una institución de la Fuerza Armada, no solo en Chile, sino que en general en el mundo, disciplinaria, jerarquizada, piramidal, en fin, el sindicato no tiene mucho, porque no se podría trabajar de la forma en que estamos acostumbrados a trabajar, porque tenemos que trabajar así como son las Fuerzas Armadas. ¿Ya? Por lo demás, en las Fuerzas Armadas, tanto del pasado, toda persona que tenga algún requerimiento o algo que se sienta pasado a llevar o algo que sienta que le están inculcando algunos derechos, en fin, tiene toda la forma de llegar incluso al presidente de la República.
¿no? Saliendo con el sistema de peticiones ante su jefe directo, ante el comandante que sigue, ante el almirante que sigue, y si lo plantea con buenos argumentos y lo plantea en forma respetuosa y como corresponde, digamos, va a ser acogido. Así que eso no es así. ¿Ya? Ahora, lo que tú dices del mando, claro, el liderazgo actual es un liderazgo mucho más exigente porque yo ya estoy retirado hace más de 12 años casi en la Marina, 11 años y tanto. El personal nuestro cada vez es más preparado. ¿Ah? Y el hecho de trabajar con gente técnicamente muy preparada, claro, es más exigente para el que lo tiene que dirigir. ¿Ya? Así que el líder de ahora tiene mucho más exigencia, yo creo, que el líder antiguo. ¿Ya? La gente antes era más, a lo mejor tenía menos conocimiento, era más fácil, era más aguantadora, como decimos. Ahora la gente es distinta. ¿Ya? Y es que el cambio de la sociedad. ¿Ya? Eso vale también para las empresas, vale para la industria, en fin. Así que yo creo que esos son los, los temas que, de acuerdo a lo que tú me preguntas, que mi visión, digamos. Ahora bien, el tema, el otro, la papa caliente que tanto establecen, hablan de las pensiones de las Fuerzas Armadas, del retiro versus o comparativamente con el mundo civil, o podríamos también compararlo con el mundo de los empleados públicos. Hablábamos la otra vez que me pareció súper interesante la respuesta y la comparación, ¿ya? Y cuáles son las razones también de tener justamente estas asignaciones, ¿ya? Que permiten tener y ser atractivos para atraer a los mejores, porque si no tenemos algún grado de atractividad, en realidad no sería viable poder atraer, poder mantener una coherencia, ¿no? Claro. Bueno, las pensiones, mira, es un tema que yo afortunadamente lo conozco bastante. Y todo el primero los argumentos de las pensiones que tienen las Fuerzas Armadas, no solo de Chile, sino que de todo el mundo. Y después vamos a hablar un poquito del sistema de pensiones que tienen los civiles. Ajá. Bueno, todas las Fuerzas Armadas del mundo funcionan en forma piramidal y tienen que, cada ciertos años de servicio, algunos salir a retiro para ir dejando paso a los más jóvenes y producir los ascensos de manera que llegue al cabo de 30 años, que podrían ser 35, de acuerdo a un proyecto que hubo y que está parado de alargar la carrera, 35 años se tenga que ir, porque así funciona. No es como el empleado público, que puede estar hasta en un puesto, si tiene un puesto de planta, no tiene límite de edad. Mientras no cometa ninguna falta o no cometa ningún problema, no tenga ningún problema, puede, si quiere, seguir trabajando y está bien de su físico y mental hasta los 70 y tantos, 80 años. ¿No? En cambio aquí no es así. Entonces, eso es por una parte. Ahora, las Fuerzas Armadas tampoco tienen pago de horas extraordinarias, no tienen ningún bono, y los sueldos no son equivalentes al sueldo que tiene un civil del mismo nivel, digamos, profesional. Entonces, ¿cuál es el sistema para atraer a la gente a las Fuerzas Armadas? Que tengan un bajo sueldo, pero después al final tengan una pensión, una buena pensión. ¿Ya? Y eso es lo que los retiene, en parte. ¿Ya? Además de trabajar en un ambiente grato, en fin, y muchas otras cosas más. Bueno, eso hace entonces que las pensiones sean diferentes a las pensiones de los civiles en Chile, no así en muchos países del mundo, porque el sistema nuestro, el sistema de capitalización individual, que partió en los años 80, no es un mal sistema. Lo que pasa es que, como está diseñado en Chile, es malo. Si lo comparamos, por ejemplo, el sistema de AFP con dos países, con Holanda y con Dinamarca, que son exactamente iguales. Pero ¿por qué los holandeses y los daneses, cuando terminan su vida laboral, se van con una buena pensión? Porque han cotizado durante todos sus años de trabajo el 18% y no el 10%. O sea, han cotizado prácticamente el doble. Indudablemente que la pensión va a ser casi el doble. Y por otro lado, seguramente han cotizado mucho más que acá, no solo en porcentaje, sino que porque acá en Chile mucha gente no es disponible, parte del sueldo no es disponible, entonces
terminan imponiendo por un sueldo base muy pequeño, lógicamente la pensión va a ser mala, ¿no? Entonces, ese es un sistema estructural que tienen que arreglarlo los políticos, ¿no? Un sistema que tienen que arreglarlo y que no lo han arreglado durante no sé cuántos años, ¿no? Yo creo que incluso lo han podido desmejorar. Ahora, eso si ustedes le suman, tú le sumas lo que dicen, yo no sé cuánto, lo que ganan la AFP, que podría ser menos, claro, podría ser menos tal vez, no lo conozco el problema. Entonces, eso hace la diferencia y hace que la gente compare y con alguna, a lo mejor, sesgo, critiquen a este sistema de pensión de la Fuerza Armada, ¿no? Porque lo otro es decir, bueno, pasemos a capitalización individual, pero mejor el sueldo, págueme hora extraordinaria, págueme la bonos por producción o lo que sea. Entonces, si tú haces un estudio de un empleado público equivalente a un Fuerza Armada, de nivel de un oficial, de nivel de un suboficial, en fin, con los estudios equivalentes, ese empleado público durante todo su periodo de trabajo, que se inició terminando su estudio, hasta los 65 años, con todos los bonos, con todos los digamos, horas extraordinarias, termine pagándole el Estado, por decir, X, ¿ya? Si tú llevas a un miembro de la Fuerza Armada que trabajó en la Fuerza Armada y puso durante 35 años, ¿ya? O 30 años, y después le da una pensión que le corresponde hasta los 90, supongamos una vida hasta los 90 años. Sumado eso, es la misma X. O sea, el gasto del Estado con esa pensión, que muchos dicen que es muy buena y que es también muy grande, es lo mismo que se gastó en el empleado público trabajando. Después, claro, él después va a recibir lo que capitalizó individualmente como pensión. El Estado ya no va a gastar nada en él. Entonces, hay mucho de repente desconocimiento, hay de repente sesgo, hay de repente mala intención, bueno, hay de todo, ¿ya? Pero cuando se analiza bien el tema, se da cuenta, lo que hay que hacer ahora es mejorar el sistema de pensiones, ¿no? Si seguimos así, ahora lo están subiendo, pero ahí está el lío entre si el 6% extra que se va es solidario, una parte es solidaria y la otra no es solidaria. Bueno, ahí están peleando los parlamentarios y ahí está estancado la reforma. Ahora bien, hay conceptos que son, hablemos de estructura, cultura, valores, símbolos en la Armada, que son los que conforman una cohesión. Hay gente que se propone sacar ciertos símbolos, hablemos del granchanismo, que de repente cambia la cultura y cambiará, digamos, la sociedad. Eh, ¿Cuál es la visión y por qué quieren de repente? Bueno, también hemos visto casos, bueno, Luis Mariano Rendón, con quien tengo conversaciones con él, tengo un respeto profesional por él, abogado constitucionalista, y probablemente va a ver esto también, porque en el fondo le da con sacar, por ejemplo, el símbolo del almirante Merino, porque representa el tema de los derechos humanos. Eh, Hay otras personas que tratan de desnostar a Arturo Prat haciendo ficción, historia ficción, y lo relevante es considerar acá por qué una estructura tan jerárquica y disciplinada necesita de símbolos. ¿Qué representan los símbolos? ¿Qué representan, ¿no es cierto?, la historia? ¿Qué representa antecedentes, digamos, de ejemplares para una estructura como lo es la Armada de Chile? Bueno, los símbolos son muy importantes en la vida de un país, partiendo por el primer símbolo que es la bandera del país, ¿no? Ajá. El emblema patrio, ¿ya? Que representa de dónde es uno, qué es lo que es su país, en fin. Y después están los otros símbolos, los símbolos recordando ciertos personajes de la historia, en el sentido de estatuas. Prat, por ejemplo, Prat, por mucho que han tratado algunos, no mucho, de denostarlo, de desprestigiarlo, está prácticamente en todas las plazas de Chile. Porque Prat es un héroe de todos los chilenos, no es un héroe de la Armada. Y que representa los valores del patriotismo, de la entrega. Cuando murió Prat, yo creo que no era muy conocido. Ahí se hizo conocido y ahí se le empezó a estudiar su vida. Y ahí se dio cuenta que era un hombre prácticamente sin ninguna tacha, ¿no? En cuanto a su vida familiar, como hijo, como padre, como ciudadano, enseñando a escuelas públicas de forma gratuita en las noches. En cuanto al esfuerzo,
intelectual, de haberse graduado de abogado, además de ser oficial de Marina. Eh, entonces, claro, muchas veces se ataca ese tipo de símbolos porque con eso algunos pretenden destruir las bases de una sociedad que cree en él y que lo admira. Yo la otra vez veía cómo, por ejemplo, en una conferencia se enseñaba la historia a los niños, la historia nuestra, chilena. Entonces, en algunos textos salía, no me acuerdo qué de dónde era, por ejemplo, la Guerra del Pacífico. La Guerra del Pacífico, que fue allá adelante por los empresarios, para poco menos que robarle el salitre a los bolivianos, y, en fin. Eh, la Araucanía, lo mismo. Aprovechamiento de los chilenos. Entonces, cuando un niño lee eso y lo cree, no le tiene cariño a su patria. Al contrario de cuando yo estudié la historia de Chile, porque yo estudié en forma positiva y en forma objetiva, y por supuesto que eso me empezó a hacer que yo quisiera mi país. Entonces, esa gente que estudia al revés no quiere su país, y por eso no le importa destruirlo, no le importa barrer el suelo con una bandera chilena, porque le enseñaron que su país era muy malo. ¿Te fijas? Esa es una fórmula para ir destruyendo los símbolos. Pero los símbolos son importantísimos en todas partes del mundo. Bueno, ahí estamos viendo hoy día, justamente es un segmento muy pequeño, planteamos así, pero igual tiene mucha incidencia, mucha laraca. ¿Cuál es el propósito de determinado, ni iría el dicho electoral, sino un segmento ideológico de destrozar todo por el todo, es decir, destrozar para reinventar y cuya experiencia en otros lados está la utopía, el idealismo y se centra tanto en el odio también, que es imposible dialogar con ellos porque estamos frente a una religión, si bien no cree en Dios, pero es una religión de trascendencia utópica y que cohesiona de repente gente que si uno llegara a analizar, todos tienen cosas en común, odio, ¿no es cierto? Infancia irregular, no tienen claro, no tienen pilares fundamentales ni valores, pero sí tienen toda esa cohesión que les genera ser un colectivo, los famosos colectivos. Yo creo en los colectivos que son racionales, que se van aglomerando para resolver ciertos problemas cuando las propias instituciones no son capaces, pero cuando estos quieren destrozar todo por el todo a través del odio, a través de la posverdad. ¿Cuál es la filosofía y cuál es el propósito? Yo tengo distintas teorías. Hay una teoría del campo espiritual, hay otra del campo del poder, hay otra eh, ya estamos hablando de tratar de armar todo un gran Estado sudamericano. Eh, ¿Cuál es su visión al respecto de lo que está ocurriendo y lo que vemos que prolifera? E incluso muchos de ellos no son ni siquiera conscientes de lo que hacen, lo hacen porque les da sentido de pertenencia. Sí, bueno, yo creo que mucha de esta gente violenta, sobre todo, son jóvenes, la gente ya mayor, violenta no vista. Sin que lo justifique, pero los comprendo, son niños que han tenido una infancia muy deteriorada, tanto porque el Estado lo acogió mal, por ejemplo, en el Sename, ¿Ya? que es culpa de este gobierno, de todos los gobiernos, de no haber hecho un sistema bueno, porque había muchos niños que los padres lo habían abandonado o tenían muy mala relación entre ellos, en fin, que terminan en el Sename, de haberlos acogido en forma, como se hace en los países más desarrollados, en Europa, en fin, y haber sacado un ciudadano, un buen ciudadano, ¿ya? Entonces, esos jóvenes son en parte gente que tiene odio, porque encuentran que la vida ha sido muy injusta con ellos. Y lo mismo, jóvenes que a lo mejor no llegaron al Sename, pero que han vivido en un ambiente malo, de pobreza, de hacinamiento, de violencia, en fin. Y eso es lo que tenemos que de largo plazo, de preocuparnos, ¿no? Porque no es llegar y erradicar la violencia de un día para otro de esa forma, por una orden militar, poco menos. Entonces, ahí yo creo que hay gran parte de estos jóvenes violentistas que yo creo que si fijáramos un número, no son más de 3.000 a nivel nacional, serán 5.000, por lo menos, que a nivel de la población del país es una minoría, pero minoría. Pero como son tan violentos, producen efectos importantes, ¿ya? Y ahora yo creo que en esta violencia que se desató el 19 de octubre, además han sido usados muchos de ellos, ¿no? Exacto. Por los narcotraficantes, por algunos anarquistas,
que incluso le han pagado, le dan no sé cuánto, 40.000 pesos, porque fueron a hacer desórdenes en el día, o menos, no sé. ¿Ya? Entonces, eso es lo que... Y eso hay que irlo erradicando, acotando, aislándolo, y a futuro el Sename, no sé, cambiarlo completamente y acoger a todos estos niños porque van a seguir habiendo, no se van a acabar en el futuro, ¿no? Para producir un ciudadano como bien formado y después un buen trabajador chileno y un ciudadano igual. Durante su mandato o comandancia en jefe de la Armada, el tema del buque Escuela Esmeralda, bueno, me he leído todo lo que he escrito, ya, nosotros no estamos juntos, yo creo, del año 80, desde el año 77 cuando era cadete y después el año 82 cuando navegué bajo el mando suyo como jefe de Guardia Marina y ha pasado harta agua bajo el puente, pero uno fue de los principales gestores también de acercamiento también a la comunidad, porque también aquí hay realidades, hay posverdades, también nuevamente está el odio. Con respecto a Escuela Esmeralda, que yo siempre me planteaba, oye, por favor, Buque Escuela Esmeralda no fue un buque de tortura, no fue explícitamente algo, sino erróneamente se usó como guarnición naval, lo que sea, la gente pagó, en fin, yo no voy a entrar en la dinámica tampoco de aquellos años porque hay muchas interpretaciones que nos dividen, ¿ya? Y son irreconciliables, pero hablemos hacia el futuro. ¿Cuáles fueron las gestiones que se hizo, pero quedaron ahí? ¿Cuál es su visión al respecto? Bueno, en la época que yo asumí como jefe me fijé unos ejes de acción, digamos, viendo lo que estábamos, el momento que estábamos, digamos, eh, puntualmente en que yo me residía. Y uno de esos ejes fue en la reconciliación. O sea, un eje fue eh, el mejorar al personal, todo su sistema de mejorar la calidad de vida al personal. Sobre todo, habían algunos lugares en que tenían malas reparticiones, no muy bien preparadas, mejorar la calidad de vida. El otro fue el material, que fue muy importante porque yo tuve la suerte de recibir de mis antecesores y también por gestión mía un cambio prácticamente de toda la escuadra, todos los buques de la escuadra y otros buques más, y construir otro tipo de buques, como fueron los patrulleros de alta mar, UPV que le llaman, que en el caso mío empezamos a construir los dos primeros y después se construyeron tres más. Recibimos los submarinos, dos submarinos franceses, Corpen, uno construido en España y otro construido en Francia, y cuatro fragatas holandesas, tres fragatas inglesas. ¿Ya? Y una fragata que hemos recibido antes, en el fondo cuatro ingleses, cuatro holandeses. Un petrolero grande, el Monte. Eh, pero también dentro de todo eje yo dije la reconciliación. Llevamos tanto tiempo. Yo me recibí como jefe el año 2005, cuando habían pasado, pero más de 40 años ya, del 73, de, de cómo contribuir a la reconciliación de los chilenos. Y en eso se hicieron algunos actos de encuentro con gente que había estado detenida, en fin. El almirante Vergara, él partió con uno en la isla Dawson. Yo con los que había estado detenidos a nivel nacional allá. Después yo hice otro con la gente que había sido de Punta Arenas que había estado detenida ahí. Hicimos uno en la isla Quiriquina y también con gente que estuvo detenida en la isla Quiriquina. Y que fueron y visitaron la isla de nuevo, en fin. Y conversaron conmigo. Yo fui personalmente a cada una de estas cosas. Y el de la Esmeralda, yo me reuní con la gente que eran amigas del sacerdote Burgos, pero ahí ellos porque la mente Vergara, cuando me entregó el mando a mí, públicamente en el discurso dijo eh, que la Armada estaba dispuesta a hacer un acto de reconciliación, algo así en la Esmeralda. Y bueno, yo me reuní con esta familiar, no familiar, con la hermana del ex sacerdote me reuní y con los más amigos. Pero nunca se llegó a algo concreto porque no quisieron, dijeron no están los tiempos, en fin, finalmente no se hizo nada, ¿no? Ahora, claro, la Esmeralda tuvo muy pocos días en Valparaíso, estuvo hasta el 22 de octubre, 23 por ahí, desde el 11, no sé si fueron un poco más, pongámosle 15, 18 días, y, y se usó a lo mejor de forma equivocada como buque para tener detenidos, porque es un buque
que circula por el mundo, que tiene larga vida. Un pelero tiene 70 años o más, tal vez. Por ejemplo, Sebastián Elcano, que es gemelo de la Esmeralda, es del año 1927 y todavía sigue como buque escuela. Pero bueno, así fue la historia del momento, ¿no? Así que eso es lo que te puedo yo contar del tema de la reconciliación, ¿no? Hay un concepto sin perdón, sin olvido, ¿ya? De mucha gente que lo dice sin perdón, o sea, no está dispuesto a perdonar, no puesta. Y nosotros vemos una historia paralela en Sudáfrica de Mandela, que en el fondo reconstruyeron una nación del odio, del apartheid, y se perdonaron, y aún están surgiendo como país frente a un paradigma, ¿no es cierto?, racista, pero ellos mismos se plantearon una unión nacional a través de grandes talleres de visión de futuro, de perdonarse mutuamente o perdonar uno a las víctimas y salieron adelante. ¿Cuál es el llamado para que este Chile pueda unirse a pesar de las divergencias que podamos tener? Porque eh, gente que plantea sin perdón, o sea, ¿qué saco yo? Pedir perdón si no quieren perdonar, y yo creo que también el perdón nace de algo unilateral de uno mismo, es uno el que se libera, no el que uno exige perdón. Porque ¿cómo puede pedir perdón una institución ya ante hechos que ya no existe hoy día, ¿no es cierto?, ninguna dotación, ni un personal, ni oficiales que haya ni siquiera participado, pero que haya estado en esos años, en el contexto. eh, ¿Cuál es la recomendación? ¿Cuál es la visión del sin perdón, sin olvido, versus realmente un perdón que nazca de la comunidad ante hechos de que mucha gente ni siquiera vivió en ese periodo? Muchos jóvenes y gente que ha heredado una visión ya extrema sin mirar el contexto general, porque para esto hay que mirar las dos caras de la moneda sin justificar caso alguno el tema de derechos humanos, pero darle una visión más cristiana justamente en este periodo que estamos cerca de Navidad. Claro, bueno, lo que tú me preguntas y me comentas de Sudáfrica, indudablemente ahí el gran gestor de la reconciliación entre los sudafricanos fue Mandela, ¿no? Mandela, yo estuve allá, yo estuve en la prisión, visité donde estuvo preso Mandela, estuve en la casa de Mandela, y Mandela era prácticamente para mi forma de verlo, ¿ah? Un santo. Si fuéramos viendo lo que es la santidad, un hombre que estuvo 27 años preso y que fue capaz de reconciliarse. Y que en la isla Robben Island no estuvo los 27 ahí, pero yo estuve en la celda donde vivía, en fin. Bueno, eso habla muy bien de Mandela como persona, ¿ya? Eh, Cuando yo me planteé este eje de la reconciliación, me acuerdo que en las visitas protocolares que me correspondió hacer recién asumido como comandante en jefe fue visitar al nuncio apostólico, Monseñor Cavalli, de ese momento, un italiano. Y le comenté esto, ¿no?, dentro de la visita, cuál era mi visión, lo que pensaba yo hacer en el futuro. Y le hice una pregunta. Le dije, ¿y cómo ustedes los italianos se lograron reconciliar después de la Segunda Guerra Mundial? Porque ustedes estaban muy divididos entre nazistas, comunistas, antinazismo, en fin. Y la respuesta de este anuncio fue, me dijo, mira, almirante, gracias a Dios tuvimos muy buenos políticos. Y yo creo que esa es la clave. Yo estuve en Francia como guardiamarina en el año 68. Habían pasado 23 años del término de la Segunda Guerra Mundial. Y Francia, al igual que Italia, también estuvo dividida. Estuvo muy dividida. Estuvo un gobierno de Vichy que era pro-nazi, colaborador con los nazis. Y otro gobierno que era anti-nazi. Bueno, ahí se dio también el ejército, por ejemplo, el general Pétain era el grado de los colaboracionistas, y De Gaulle se fue a Inglaterra a organizar todo un sistema para recuperar su país. Bueno, esa gente habían pasado apenas 23 años de la Segunda Guerra Mundial y nadie hablaba, nadie andaba, no salía ninguna noticia en los diarios pero aquí en Chile, no sé, será la característica del chileno, independiente además de los políticos, que si hubiéramos tenido a lo mejor mejores políticos, como tuvieron los italianos, o como tuvieron los europeos, o como Mandela, o un Mandela, estaríamos en otro cuento. Yo he leído harto esto, le he metido mucha cabeza,
pero me he convencido que lamentablemente que en Chile somos así, porque todavía no existen los diarios nada. Hay gente que es carrerista y otros higuinistas de la creación de la patria, y todavía está la división entre algunos que son pro O'Higgins y contra Carrera. Ridículo, ¿eh? Para mí es ridículo. Bueno, pero así es nuestro país, así es nuestra gente y no la podemos cambiar. Ojalá hubiéramos tenido políticos que... ¿Por qué los políticos? Porque los políticos son los que tienen que encauzar las opiniones. Ellos son los que tienen que dirigir la opinión de la gente. Entonces, ahí deberíamos haber tenido a lo mejor mejores políticos. No digo ningún color, ¿eh? Digo en general. Por ejemplo, en Italia nombró uno, Andreotti. Fue clave también para la reconciliación de los italianos. Bueno, eso es más o menos la visión que tengo. ¿Sabe? Usted acaba de decir un elemento clave. Los políticos, los líderes, pero fíjese muy bien, su papel es encauzar las fuerzas sociales, no imponer su propia ideología, sino ver la masa crítica, ver las ideas imperantes y darle coherencia, no su propia, o sea, tiene que existir un desprendimiento propio de su propia ideología, de su propia visión de vida y experiencia para conceptualizar y poder, es como decir que el grupo social o la fuerza social va en un río, ¿no es cierto? Y con muchas rocas, Claro. turbulencias. Entonces usted acaba de decir algo relevante, que el papel del político, del líder, es encauzar, es como ir en una canoa, no tiene claro hacia dónde va a llegar porque no sabe dónde al río, pero le va dando coherencia para que la balsa siga flotando y llegue al remanso. Entonces es súper importante eso de definir claramente que un líder no es quien impone su idea, sino quien interpreta el entorno, el contexto, las emociones colectivas, la antropología y le da sentido, ajeno a su propia... claro, yo puedo ser evangélico, cristiano, pero yo tengo que desprenderme a Dios de Dios y lo del César, el César, y eso es lo que muchos políticos no entienden y es prioritario su visión por sobre el bienestar del país. Claro. Ahí tú tienes que lo más importante es el bien común. El Hacia bien allá donde uno común. tiene que apuntar, el bien común. Entonces, muchas veces uno tiene que desprenderse de cosas egoístas que uno tiene en pos del bien común. Y esa es la clave, ¿ya? El bien de todos. Almirante, finalmente agradezco su tiempo. No sé qué mensaje podría dar para, uno dice, qué mensaje sí, porque hay mucha sabiduría, conocimiento, experiencia, dolores, frustraciones y cuánta cosa para estas generaciones y las futuras. Pero yo creo que hoy día hemos dejado de escuchar a los más viejos, lo hemos delegado creyendo que el Internet y el dios Google tiene toda la información y hemos delegado decisiones en jóvenes sin experiencia de trabajo, sin experiencia de vida, que creen que lo virtual pasó a ser real y funcionan en su vida en base a lo virtual y no a la piel, no a la experiencia. ¿Cuál es el mensaje final que podría entregar para la posteridad, dignificando de esa manera sus ideas, no solo para la Armada, sino para Chile, para los políticos, porque no me cabe duda que esto va a tener buena difusión y que vean que detrás de un almirante o un oficial o ex oficial también hay un chileno, hay un patriota, hay un ser humano y hay un pensador político también. Bueno, yo creo, mira, yo siempre he sido positivo en mi manera de ser y para pensar. Siempre veo el vaso, no el vaso vacío, sino que lo que falta por llenar, porque se va a vaciar, digamos. Así que yo estoy confiado en que no deberíamos irnos bien en todo este proceso que se viene por delante, de ser capaces de aislar a la violencia y no incentivar la violencia, y que este proceso permita elegir buena gente, tanto constituyente como buenos conductores políticos, gobernadores, alcaldes, parlamentarios y presidentes. Y que todo lo que hemos vivido estos últimos tiempos, desde el octubre o desde un poco antes tal vez, nos permita al chileno cuerdo, al chileno que piensa objetivamente en el bien de su país, en fin, elegir a los mejores, ¿ya? Elegir a los mejores dentro de todos estos ámbitos que te nombraba, alcalde, gobernador, constituyente, parlamentario, para que el país sea bien conducido por el nivel político. O sea, no podemos estar siendo conducidos por un parlamento
que tiene un 3% o 2% de aprobación. O sea, eso habla muy mal de los políticos y de la democracia misma. ¿Ya? Eso no tener aprobación, es tener un rechazo, más que nada. ¿Ya? Así que yo confío en eso, ¿no? Confío en la sabiduría del chileno, de todos los niveles de edad, sociales, en fin, para elegir a los mejores para que conduzcan el país.